Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia, ya reencontrándonos para iniciar juntos este recorrido informativo, esta radiografía informativa a nuestro continente americano. Quiero agradecerles a todos por estar allí día a día con nosotros, ya esta es nuestra emisión número 757 y les invito desde ya a apoyarnos compartiendo el programa con sus amigos, con sus familiares, y además también pues escribiéndonos y dándonos su opinión en torno a la temática que vamos a estar discutiendo. Antes de arrancar, quiero darles un anuncio importante y es muy bueno, digamos, nosotros estamos muy contentos de tener esta oportunidad y es que a partir de este 1 de octubre a las 7 de la noche a nuestro programa Américas Noticia se le suma un nuevo medio de comunicación por el cual estaremos transmitiendo todos los días y se trata de Más 100.7 FM desde Orlando, Florida, una emisora espléndida, llena o conformada por un equipo que admiro mucho, entre ellos a Tito Galarza, pues a Efraín González, a William Díaz. Me han invitado a acompañarles todos los días a las 7 de la noche desde Más 100.7, emisora que sirve al este de Orlando, así que a todos aquellos que están acá en la ciudad de Orlando y sobre todo aquellos que residen en el este de la ciudad, tienen la oportunidad de poder escuchar también Américas Noticia, no solo a través de la red de nuestros medios internacionales, sino además a través de nuestra emisora acá en Orlando, Florida, Más 100.7. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien y mucho de qué hablar el día de hoy. Quiero aprovechar para saludar rápidamente. Veo que Carlos Guevara está con nosotros, nuestra querida Lina Escobar también. Igual un feliz día para ti. A Judith Carmona ya está conectada con nosotros, nuestra queridísima Mae Díaz también. Un abrazo para Mae. Leo Gruber también con nosotros. Y ustedes saben que Judith Carmona se conecta además desde Holanda. Este día es propicio para sobre todo encontrarnos con nuestra audiencia en Europa. A ver, vamos a hablar de varios países, comenzando con Venezuela. Y es que hay una nota que nos pareció bien interesante y oportuna para presentarles el día de hoy, que nos habla de los 5 hechos internacionales que afectan al gobierno venezolano, al régimen de Nicolás Maduro, una nota publicada por el Efecto Cocuyo. La crisis venezolana fue el centro del debate de la Organización de las Naciones Unidas en las últimas 72 horas. De hecho, se aprobó una resolución histórica, ustedes lo conocen, sobre la crisis venezolana y la retórica de la confrontación entre los presidentes Nicolás Maduro y Donald Trump, a cual se elevó a serias advertencias. La Corte Penal Internacional también entró nuevamente en el tablero de acciones internacionales contra el gobierno venezolano. Aquí los 5 hechos internacionales que se produjeron en las últimas 72 horas, según el Efecto Cocuyo. En primer lugar, nuevas sanciones. El gobierno de Estados Unidos aprobó más sanciones, esta vez con la primera dama, Cilia Flores, y 5 funcionarios. La lista de afectados integran la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y el jefe de la Agencia de Vehículos Especiales Rurales y Urbanos, o Averuca, José Omar Paredes, uno de ellos que presuntamente sería el testaferro o uno de los testaferros del segundo a bordo de la dictadura en Venezuela, Diosdado Cabello. En segundo lugar, Estados Unidos no descarta intervención militar. El presidente Donald Trump elevó el tono ante la Asamblea de la ONU, desde donde pidió a las naciones miembros ayudar a restablecer la democracia en Venezuela. Previo a su visita a la sede del organismo internacional, Trump declaró que fue un golpe contra el gobierno de Nicolás Maduro, que ese golpe podría triunfar rápidamente si las Fuerzas Armadas venezolanas se decidieran a organizarlo, y confirmó que él mantiene la opción militar sobre la mesa ante la crisis de este país. No solamente lo dijo en el seno
o el contexto de la Asamblea General, la número 73 de las Naciones Unidas, sino además nuestra querida amiga y gran periodista Carla Angola, con quien por cierto el día de ayer tuvo oportunidad de conversar. El propio Donald Trump le respondió esa pregunta insistente sobre cuáles serían las opciones, si todas estarían sobre la mesa, y Donald Trump confirmó que en efecto una de ellas pues es la opción militar. Ustedes saquen sus propias conclusiones, si en efecto esto es viable, si es bueno, si es malo. Interesante poder o conocer su opinión al respecto. El tercer elemento que ha afectado, el tercer hecho internacional que ha afectado al régimen de Maduro es que 6 países denunciaron a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Y aquí hay que agregarle que Francia ha decidido también apoyar esa petición, esa denuncia en concreto contra el régimen de Maduro. Los gobiernos de Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Colombia y Canadá pues se entregaron normalmente o formalmente a la Corte Penal Internacional la denuncia en la que solicitan pues que se investigue si el gobierno del presidente Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad. Su embajadora ante la ONU, Nikki Haley, hablando de Estados Unidos, también manifestó que alzarán sus voces hasta que Maduro se vaya del poder. La Cancillería venezolana acusó a Trump de promover una insurrección militar en el país. Por su parte, el presidente Maduro, mucho con decirle presidente, se defendió, ha negado que exista una crisis humanitaria y un éxodo de venezolanos y pidió a la ONU designar una comisión especial que investigue el atentado en su contra. A ver, si de tomarle la palabra a Maduro, la ONU designa una comisión, a ver si la deja entrar y no ocurra, por ejemplo, me disculpan, algo similar a lo que ocurrió con Nicaragua, algo similar a lo que está ocurriendo con Guatemala en torno a la Comisión Internacional en contra de la impunidad en Guatemala. Bueno, el cuarto hecho, que sin duda alguna ha marcado o afectado al régimen venezolano, es que aprueban histórica resolución. El gobierno, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU aprobó este jueves, 27 de septiembre, la primera resolución de su historia sobre Venezuela en la que insta al gobierno a aceptar la ayuda humanitaria internacional para paliar la escasez de alimentos y medicinas que afecta a toda la población. Y el quinto punto, pues la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, solicitó al gobierno de Venezuela también que permita la entrada de investigadores de este organismo para evaluar la situación del país después de que el Consejo de Derechos Humanos aprobara este 27 de septiembre instar a Venezuela a recibir ayuda humanitaria. Insistimos, habría que ver no solamente si en efecto se les permite ingresar al país, sino quiénes conformarían, de hecho, esa comisión. Y no es simplemente por empecinarnos con el tema de Michelle Bachelet, pero conocemos los antecedentes, aunque ahora la alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hablado claro, ha hablado y ha denunciado a la dictadura venezolana, y además desde el propio Consejo de los Derechos Humanos se ha aprobado esta histórica resolución, la primera para Venezuela en toda la historia, que pues delata, digamos, de alguna manera la realidad, devela la realidad que tiene que ver con la violación de los derechos humanos por parte del régimen venezolano. Ahora bien, una pregunta que muchos se hacen o muchos nos hacemos es ¿qué repercusiones tiene la solicitud a la Corte Penal Internacional para que investigue al gobierno de Maduro? Y sobre todo una pregunta porque ha salido a la palestra pública la discusión en torno a si se enjuicia al Estado o a las personas que conforman el gobierno. Y en efecto es la segunda opción, al menos en este caso. En un hecho sin precedentes, los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad y abusos de los derechos humanos perpetrados por la administración de Nicolás Maduro desde el 12 de abril del año 2014. La decisión se oficializó este miércoles mientras se celebraba la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la misma que tuvo pues, entre sus temas principales la crisis venezolana. Esta es la primera oportunidad
desde su creación, que el tribunal con sede en La Haya, en Holanda, recibe de parte de varios estados suscriptores del Estatuto de Roma, la norma internacional que creó la propia Corte, la petición de abrir un procedimiento contra otro estado miembro. Lo novedoso de este proceso es que quienes hacen la denuncia son jefes de estado y de gobierno, porque los casos anteriores obedecieron al trabajo de documentación de organizaciones de derechos humanos que los llevan ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, dijo Juan Navarrete, representante de Colombia del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, al portal británico de noticias BBC Mundo. A diferencia de otros casos que son procesados a través de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los juicios que se resuelven ante la Corte Penal Internacional, la responsabilidad, y es lo que les estoy comentando, no recae sobre el Estado, sino que es individual, según explicó el experto. Aunque se habla de la denuncia contra Venezuela, no se va contra el Estado venezolano, sino contra las personas señaladas por violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Además, aunque ellos mencionan a Maduro, siempre en la investigación se afecta toda la cadena de mando que hizo posible estos hechos. Y imagínense ustedes las implicaciones que tienen que haber en torno a esta investigación para determinar no solamente si hubo, porque estamos claros que en Venezuela sistemáticamente se violan los derechos humanos, sino más allá de si se violan o no, es determinar toda esa cadena de mando que fue necesaria de manera directa o indirecta para permitir la violación a los derechos humanos de manera sistemática, insisto. Esto no es reactivo, esto no ha ocurrido de manera fortuita, no es una política de Estado. La violación a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, que pasan por las ejecuciones extrajudiciales hasta por la extorsión al pueblo venezolano a través de la politización del propio derecho a la vida, a través de la asistencia pública, a través de la asistencia sanitaria, de los alimentos, entre otros. Es una extorsión que va desde lo más sencillo, como se los acabo de comentar, hasta lo más dramático, que son las ya famosas ejecuciones extrajudiciales. Y para aquellos que se pregunten o que me quieran hacer la indagatoria, ¿puedes dar un ejemplo de esa ejecución extrajudicial? Pues no solo uno, podemos dar muchísimos, pero uno de ellos, uno de los más emblemáticos, tuvo que ver con el ajusticiamiento, el asesinato del grupo rebelde de Óscar Pérez, que estaba trincherado el pasado 15 de enero de este año, el 2018, en el Junquito, al norte de Venezuela, quienes, pese a presuntamente haber intentado negociar una posible entrega y las garantías para poder, a través de la fiscalía, poder, entrar en manos de las fuerzas del orden público, pues lo que recibieron es lo que ustedes ya conocen. Fue un ataque casi no, en efecto fue así, con armamento, con equipo militar, en contra de unos jóvenes que estaban allí, que independientemente de si usted está o no de acuerdo con ellos, la realidad es que ellos tenían el derecho de someterse a la justicia y, por supuesto, de alguna manera de ser permitida la entrega de estos jóvenes que finalmente fueron ajusticiados por orden del régimen venezolano. Eso es una gran realidad, aunque a algunos les choque, algunos digan, pero es que este grupo estaba cometiendo hechos ilegales, estaba delinquiendo, en función al alzamiento, a la toma de cuarteles, etc. Sí, pero es que no hubo ni un solo herido, no hubo ni un solo muerto. Y en efecto, fue muy triste, pero la realidad es que un grupo de jóvenes como ellos estaban intentando cumplir lo que la propia Constitución dice en sus artículos 333 y 350. Hoy día no viven para contarlo y esos crímenes y esas ejecuciones extrajudiciales son, entre otras, las que van a tomarse en cuenta. Puedo seguir dando otros ejemplos, como nuestros jóvenes que salían a protestar en Venezuela a lo largo y ancho del país y eran asesinados a mansalva por parte de la policía política y del ejército, de la Guardia Nacional y de los grupos parapoliciales, al mejor estilo de lo que ocurre en Nicaragua. Ya en Nicaragua estamos hablando de cerca de 500 personas asesinadas bajo el mismo patrón
la misma política de Estado. Voy a incorporar algunos comentarios para continuar acá con esta nota que nos publica Caraota Digital, recogida originalmente por la BBC Mundo. Oscar Castillos nos saluda desde Ecuador. Bienvenido, Oscar. Qué bueno que estás conectado. Beatriz Wasserman, Richard Fernández. ¿A quién más tenemos por acá? Sonny Phillips, Claudia Aldunate también desde Bolivia. Carlos Guevara dice: creo que la única opción militar que podría haber contra Venezuela sería que Venezuela ataque a Colombia y así Estados Unidos tendría la excusa para que, pues, de una vez intervenir. Ahora, pues, cometerá el error Venezuela de atacar a Colombia. Es la pregunta que nos hace Carlos. Si en efecto Venezuela cometería el error de atacar a Colombia, no lo creo, dice Carlos Guevara, pero como están mandando tropas a la frontera, pues la verdad es parte de un show que ha montado Maduro, porque está claro que enfrentamiento real entre las fuerzas colombianas y venezolanas no está planteado. No está planteada la invasión a Venezuela por parte de los Estados Unidos. Lo que hay es un proceso de disuasión que ha pasado de lo diplomático a lo militar para arrinconar a la dictadura y de alguna manera permitirnos ver una luz al final del túnel. Elena Madán con nosotros como siempre. Claudia Aldunate dice: buenos días. Vladimir, saludos desde Bolivia. Dice: yo sé que no viene el caso, pero mañana esperando el fallo, correcto, el fallo de La Haya sobre el derecho que ha reclamado Bolivia a su salida al mar. Por ahí es el derecho marítimo de Bolivia, nos dice Claudia Aldunate. Gracias, Claudia, por tu comentario. Seguramente mañana estaremos hablando de ese tema. Elena también nos saluda. Qué bueno que estás conectada. Espero que todo bien. Mariela Llerena también con nosotros dice: prohibido olvidar, sin duda alguna. Elena nos responde: lo triste de todo esto es lo rápido que se olvida, justamente como si la vida no valiera nada. John Chivatá también nos saluda desde la fría Bogotá, en Colombia. Preciosa ciudad, además, que tuve la oportunidad de visitar en unas cuantas veces. Sonny Phillips dice: parece que la diligencia de la Corte Penal Internacional va bien, pero que lamentablemente será muy lento. Ahí coincido contigo. Creo que en efecto estas gestiones, esta denuncia concreta por parte de estos 5 países de nuestro continente que han llegado ya finalmente a la Corte Penal Internacional van a generar sus frutos sin duda alguna. Ahora, lo que es lamentable es que esos frutos no sean inmediatos. Ahora, pero ¿cuál es el siguiente paso? Es una pregunta común para todos. En febrero del 2018, la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional comenzó un examen preliminar para determinar si en Venezuela, al menos desde abril del 2017, se habían cometido crímenes que fueran de competencia de este tribunal. La solicitud de los 6 países americanos busca que se amplíe en este espectro, pues, de la investigación a los hechos registrados desde el trimestre del 2014, el segundo trimestre del 2014, en el que ocurrieron en el país múltiples manifestaciones gubernamentales que se saldaron con más de 40 muertos y cientos de detenidos. Según explica Fernando Fernández, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad Central de Venezuela, este tipo de procedimientos puede durar años, como ha ocurrido con un proceso sobre el conflicto interno de Colombia que se encuentra en esa etapa desde el 2004. Una vez se encuentran elementos suficientes sobre el caso, usualmente los resultados de esas primeras indagaciones son elevados a la Fiscalía o por la Fiscalía de la Corte o de la Sala de Cuestiones Preliminares, una suerte de tribunal de control que decide si se cumplen las condiciones para admitir la causa y dar luz verde a una investigación final con miras a realizar un juicio penal. No obstante, con la petición de una investigación presentada este miércoles, lo que ocurra con el caso venezolano puede ser distinto, según dijo el profesor. Ahora la Fiscalía está en situación de actuar. Esa es la importancia de este paso. Tiene que determinar si abre una investigación final por su cuenta o si lleva primero el caso ante esta sala de cuestiones preliminares. Hay una interpretación jurídica que dice que en este caso no necesitaría ir a la sala de cuestiones preliminares porque existe la petición de los estados, pero es una cuestión que se va a dilucidar ahora, que es la primera vez que ocurre, según señaló. El hecho es que si la Fiscalía acude a la sala y ésta admite la causa, se iniciaría la investigación formal con todos los elementos usuales: la recolección de pruebas, la citación de testigos, la realización de cuestionarios a los acusados, exhumación de cadáveres, etcétera, según se lee en nota publicada por la BBC. Una vez
concluida la investigación, sus resultados serían presentados ante la sala para que ésta autorice la realización del juicio. Les recuerdo, estamos hablando de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. Si en cualquiera de las etapas durante la investigación preliminar o final la sala rechaza el caso, entonces habría que esperar el surgimiento de nuevos elementos para poder volver a presentarlo. Dudo que eso sea así, dado los informes que han sido consignados como pruebas, uno de ellos publicado por el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el segundo informe publicado por la OEA. El propio Luis Almagro, secretario general de la OEA, pidió a un grupo de expertos en derechos humanos que adelantara una investigación que, por cierto, también la consignó ante la Corte Penal Internacional. Pues esto pone a prueba el Estatuto de Roma en toda su capacidad porque mide su fortaleza como institución procesal, destacó el abogado Fernando Fernández de la Universidad Central de Venezuela. Interesante de cara a una realidad, y la realidad es que el juicio, que las penas deben pagarse toda vez que sea determinada la autoría de esta violación sistemática a los derechos humanos. Ahora bien, les había hablado de Francia, y es que este país se une también a la iniciativa que la Corte Penal Internacional ha recibido por parte de estos 6 países de nuestro continente. Según el servicio de agencias de noticias del portal colombiano La FM, Francia expresó su apoyo a la iniciativa de 5 países del continente americano, los cuales pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue al gobierno de Maduro por crímenes de lesa humanidad. Francia considera que los esfuerzos de la Corte Penal Internacional tienen como naturaleza establecer los hechos que llevaron a esta crisis y contribuir así con una salida, escribió la presidencia francesa en un comunicado. Esta decisión surge luego de que este jueves la Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirmara haber recibido la petición hecha por Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá para que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero del 2014. Incorporo en otros comentarios, por allí Oscar dice: presidente Duque y su canciller Holmes siempre mencionan que opción militar no es viable, lo que ya es un determinante. Sería ideal un cambio de postura. Bueno, parte, por supuesto, de lo que podemos recoger. Vamos a hacer una primera pausa brevemente. Al regreso, continuamos con este tema. Vamos a hablar del dictador turco, Erdogan, sobre su apoyo a Nicolás Maduro, e inmediatamente nos vamos también al tema de las elecciones en Brasil. Se los había prometido este día viernes. Estaríamos hablando en esta emisión sobre Brasil porque estamos a 7 días de conocer, al menos, muy probablemente no conoceremos quién será el próximo presidente del Brasil, pero sí quiénes son los 2 candidatos, los 2 primeros candidatos que irían a la segunda vuelta presidencial programada para el 28 de octubre. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 757. Ya volvemos.